yo entiendo o he tratado de entender que para que nosotros podamos aplicar correctamente entrenamiento funcional hay que entender realmente qué es, ¿no? Porque quizás no se está entendiendo realmente qué es entrenamiento funcional y por eso básicamente el problema es que la aplicación o el aterrizaje de las ideas que unos tienen a la parte práctica, ¿no? Están presentando pues ciertos problemas. Entonces es importante que entendamos muy bien qué es entrenamiento funcional para que podamos también diferenciar y decir qué es realmente entrenamiento funcional y qué no es tanto entrenamiento funcional, ¿sí? Entonces, para ese propósito yo creo que podríamos nosotros tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Con tres aspectos fundamentales podríamos nosotros entender realmente qué es entrenamiento funcional. Yo lo he denominado la triple C, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la primera. Triple C. Lo primero y principal es entender el concepto. ¿Qué es el concepto? Básicamente es la idea que nos va a ayudar al entendimiento. Para entender realmente de dónde viene entrenamiento funcional, pues hay que retroceder un poquito en el tiempo, ¿sí? Más o menos años 50, 1950, Escuela de Fisioterapia de Praga. El doctor Vladimir Janda, ¿sí? Un especialista en fisiología, empieza, digamos, a estudiar lo que vendría siendo la función muscular. Él padece en ese momento víctima de la poliomielitis, ¿no? Que ustedes sabrán que es una enfermedad que básicamente va haciendo que la persona pierda funciones musculares de forma gradual y progresiva, ¿no? Entonces, él se encarga del estudio de estas funciones y justamente él es el que acuña un poco la palabra función. 1950. Y se refería a la función principalmente muscular, músculo-esquelética. Esto vamos a dárselo al doctor Vladimir Janda, que nos dejó después una serie importante de aportes al respecto. Más adelante, ya entonces en ese tiempo se empezaba a hablar de lo que sería la anatomía funcional, del estudio de la anatomía funcional. Ya no solamente estudiar la anatomía a los músculos de forma aislada, por ejemplo, ¿no? Sino ya se empezaba a estudiar un poquito más a las cadenas de movimiento, a las cadenas cinemáticas, cadenas musculares, ¿sí? Porque se entendía que el cuerpo no funcionaba pues de forma aislada, nunca, en ningún movimiento. Entonces se empezó a hablar de la anatomía funcional y para restaurar, para tratar de mejorar la pérdida un poco de estas funciones, se proponían ejercicios funcionales, ¿sí? Ejercicios funcionales, ¿sí? Tengan en cuenta que esto todavía se estaba dando en el ámbito o en el ambiente o en un escenario de una sala de fisioterapia, ¿no? Aún no estaba siendo esto llevado a los gimnasios o a las salas de entrenamiento. Ya esto, digamos, más o menos sale casi a la par. Esto, en la actualidad, digamos, uno de los representantes más grandes de este, digamos, fenómeno que inicia o que gesta ya lo que viene siendo después entrenamiento funcional es el doctor Gray Cook, un fisioterapeuta británico, ¿sí? Muy reconocido. Desde las salas de fisioterapia, ¿no? Ya se empiezan en las salas a implementar con ciertos pues, accesorios, con ciertos implementos, bandas elásticas y tal, y se prescriben, ¿no? Se recomiendan ejercicios para personas que tengan pues, algún tipo de lesión, de molestia o que tengan alguna necesidad en particular, ¿no? Entonces alguien, ¿no? Vio, más o menos esto ya sucede en los 90s, que este tipo de entrenamiento no solo podría quedarse en el ámbito de una sala de fisioterapia, sino que podría llevarse a los gimnasios, ¿no? Y además de eso le empiezan a estructurar, a dar toda una estructura de clase, ¿no? Donde encuentran, además de formar algunos conceptos, digamos que ahora los vamos a analizar, también empiezan a usar ya una serie más amplia de implementos, ¿no? Entonces pasa desde una sala de fisioterapia a los gimnasios. Y ahí hablamos de entrenamiento funcional.
el representante más grande de entrenamiento funcional, algunos dirían que es Juan Carlos Santana. Digamos que Juan Carlos Santana estuvo en la ola, ¿no? Más o menos también en los 90 se le arranca, pero un poco antes de él y con mucha más base de sustentación, con más base científica y muy amigo, por cierto, de Gray Cook también, está el señor Michael Boyle. ¿Sí? Ustedes pueden investigar quién es Mike Boyle, ¿sí? Es el referente número 1 en la actualidad de entrenamiento funcional. Tiene su centro de entrenamiento donde entrena muchos atletas olímpicos incluso, ¿no? Y personas en general. Tiene algunos libros escritos, de los cuales podríamos incluso recomendarles uno que es Entrenamiento Funcional para los Deportes, por ejemplo, de Michael Boyle. Es un libro bastante sencillo en realidad de consultar, muy amigable para entender, así que está recomendado. Más o menos esta sería un poquito en síntesis cómo se gestiona. Entonces hay que entender que viene, básicamente entrenamiento funcional viene desde aquí, de lo que vendría siendo la función, ¿no? La función músculo-esquelética. Función, por ejemplo, estabilizadora, la función, por ejemplo, la función muscular en sí, ¿no? Como por ejemplo de qué se encarga el glúteo medio, ¿no? ¿Cuál es la función del glúteo mayor? ¿Cuál es la función del supraespinoso? Entonces, todo ese estudio, todo ese análisis, ¿no? Se gesta aquí, y cuando esas funciones empiezan a fallar, ¿no? Cuando, por ejemplo, una función, por ejemplo, el isquiotibial se empieza como que a cortar, ¿no? Genera un problema a la movilidad de cadera, ¿no? Entonces se ha perdido un poco la función muscular ahí y hay que tratar de restablecerla. Entonces, básicamente viene de eso entrenamiento funcional, ¿vale? Eso es un poco en principio lo que vendría siendo un poco la historia. Entonces, para definir ya, porque un concepto esto nos da la idea, pero entonces, ¿cómo podríamos definir entrenamiento funcional? Bueno, un sistema de entrenamiento que se encarga de restaurar esta función, la función muscular. Entonces, si ven sus fichas ahí, tienen ahí la parte de definición, ¿no? Podrían definirlo así, un sistema de entrenamiento que se encarga de restaurar función. Esa es la función, o digamos el concepto principal, la definición principal de entrenamiento funcional. Restaurar función para generar patrones de movimiento saludables. La siguiente C, en la triple C, vendría siendo entender lo que es la cronología del entrenamiento. Nos habla esto de una secuencia, ¿no? De actividades que tienen que ver cuando se habla de entrenamiento. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a entrenar a una persona? Les pregunto. ¿Qué es lo primero que harían? Evaluar. Averiguar qué tipo de lesión, qué tipo de molestia, ¿no? Lo correcto no sería prescribir de frente ejercicio, ya vas a hacer esto y tal, o calienta, dale 15 minutos y después vienes, o haz esto para calentar. No, lo primero es, en la cronología, justamente, evaluar. Entonces, ahí vamos a estar nosotros averiguando qué tipo de lesión tiene, qué tipo de molestia, cuáles son las limitaciones y tal. ¿Para qué evaluamos? Para poder detectar, ¿no? Vamos a detectar cuáles son las limitaciones que tiene esa persona, cuáles son las molestias, cuáles son los problemas, cuáles son los puntos débiles, porque cuando la persona tiene algo que no está andando bien, ese punto va a ser el punto débil, ¿no? Cuando arranque su programa de entrenamiento, si es que tiene alguna molestia, si es que va a tener alguna limitación, va a ser por ahí. Así que eso hay que detectarlo. Una vez detectado, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a prescribir, ¿no? O sea, dar ejercicios, dar un entrenamiento, poder diseñar un programa de entrenamiento para esa persona, ¿sí? Esa sería la cronología: evaluar, detectar, prescribir. ¿Qué evaluamos? Esa es otra pregunta. ¿Qué evaluamos entonces? ¿No? Evaluamos fuerza máxima, evaluamos resistencia y no evaluamos fuerza máxima, no queremos ese día darle ya, vas a hacer tu test de RM para ver cuán fuerte eres, no vas a hacer sentadilla pesada, ¿no? O vas a hacer resistencia, vas a hacerme un test de Cooper hoy día, a ver, córrete, ¿no? 12 minutos al mango, a ver qué pasa, ¿no? No evaluamos eso, no evaluamos capacidades, no evaluamos rendimiento, evaluamos movimiento. ¿Sí? Evaluamos el movimiento. ¿A través de qué? Principalmente esto de aquí. Evaluamos
función. ¿Sí? ¿Cómo evaluar? Ahorita vamos a ver. ¿Qué detectamos entonces? Una vez que estemos, digamos, en plena evaluación, ¿qué es lo que vamos a detectar? ¿Qué es a lo que tenemos que estar atentos? Básicamente lo que vamos a detectar es la ausencia de esto. O sea, una disfunción. Vamos a detectar disfunciones. Disfunción. También podemos detectar, por ejemplo, asimetrías, ¿no? Que es una diferencia de la lateralidad, ¿no? Digamos que un brazo tiene más movimiento que el otro, ¿no? Porque a veces personas tienen problemas de movilidad de hombros, pero un brazo tiene más. Vean el bracito acá y uno va y el otro se queda. No va igual. Entonces tú ves la barra de perfil y la barra siempre está un poquito así, ¿no? Ligeramente, algunos más groseramente, pero, por ejemplo, eso es una simetría. ¿Sí? Detectar. Y una vez detectamos estos déficits, vamos a prescribir. ¿Qué prescribimos? Principalmente ejercicios correctivos. Esto salió horrible. Vamos a ponerlo bonito. Correctivos. ¿Qué más? También vamos a prescribir los patrones de movimiento. ¿Sí? Vamos a prescribir patrones de movimiento. Para que se hagan una idea nomás, por ejemplo, no sería trabajar con patrones de movimiento, hacer un ejercicio aislado. Por ejemplo, vas a hacer curl de bíceps, ¿no? Y esto no es en general, en realidad no es un patrón de movimiento, esto sería un movimiento muy específico, ¿no? Pero no es un patrón de movimiento en sí. Ya veremos en realidad más a fondo qué son patrones, pero también les puedo ir adelantando que, por ejemplo, hay patrones de movimiento básicos, ¿sí? Que principalmente son 4, y hay otros que son especiales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a prescribir. Finalmente, la tercera C, digamos, de las fases para el entendimiento de entrenamiento funcional, está algo muy importante. Esto es muy importante, chicos, que se llama el continuum, con M al final, de movilidad y estabilidad. Michael Boyle y Gray Cook, ¿sí? Dos referentes importantes, uno del entrenamiento y el otro desde la fisioterapia, desde la fisiología del ejercicio, ¿no? Se juntaron porque son muy amigos un día y empezaron a hablar acerca de la función articular, ¿no? Llegaron a la conclusión de que los núcleos articulares del cuerpo, o sea, las articulaciones, ¿sí? Todas básicamente lo que hacen es generar movilidad y por otro lado proporcionarnos estabilidad, ¿sí? De eso se encargan las articulaciones, pero principalmente una de ellas. O sea, todos los núcleos articulares tienen la capacidad de hacer eso, pero están diseñadas para encargarse principalmente de una de ellas, ¿sí? O generar movilidad o proporcionar estabilidad, ¿sí? Recuerden, pueden hacer las dos, pero principalmente por su diseño están hechas para generar o para brindarnos una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, analicemos la columna cervical. ¿Qué creen que debe proporcionarnos principalmente? Impresionante. Entonces vamos a poner acá estabilidad y por acá movilidad, ¿sí? Entonces, para entender un poquito de por qué movilidad, por qué estabilidad, ¿no? Por ejemplo, la articulación del hombro es una articulación sinartrósica conocida como esfera cavidad, ¿no?
esfera cavidad. Puede hacer muchos movimientos, ¿no? Puede hacer una extensión de hombro, puede hacer una flexión, una abducción, una rotación interna, rotación externa, o sea, puede hacer una serie de movimientos en distintos planos, o sea, está diseñada para generar movimiento, ¿sí? Movilidad, gleno. La articulación escapular, ¿qué debe proporcionarnos? Muy bien. Estabilidad. La columna torácica, que sería más o menos esto. ¿Qué debe proporcionar esta parte de la columna? Debe proporcionarnos esto movilidad, ¿sí? El grado, por ejemplo, el grado de rotación entre vértebras de la zona lumbar es de 1 grado, ¿sí? 1 grado de rotación entre cada vértebra, ¿sí? En la zona lumbar. En la columna dorsal, el grado de rotación es alrededor de 5. O sea, tiene mucha más capacidad de rotación la zona dorsal por algo. Además, es una de las, para la función que está diseñada cada articulación, ¿sí? Ya sea movilidad o estabilidad, justamente es a lo que tiende a perder, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a la pérdida de la movilidad de la columna torácica. Eso es una tendencia. O sea, ustedes ven personas mayores, por ejemplo, ¿cómo están ya los adultos mayores? ¿Cómo están? Ya están así, ¿no? Entonces tienen una pérdida importantísima de movilidad de la columna torácica, ¿no? Entonces no pueden estar ya erguidos, no pueden hacer una extensión, no pueden rotar, entonces no pueden ni elevar el hombro. Y estoy hablando de adultos mayores para que se den una idea, pero hay mucha gente joven que ya está perdiendo mucha movilidad a nivel torácico, ¿no? Por inhibición muscular, por temas, sí, por el sedentarismo, por patrones posturales sostenidos por mucho tiempo, ¿no? Como estar muchas horas con el celular, por ejemplo, ¿no? Ya hay un síndrome que están estudiando ahorita que le llaman whatsappitis, ¿no? Que tiende a justamente eso, ¿no? A mantener al cuerpo en un estado de flexión, donde una de los puntos importantes es la pérdida de la estabilidad cervical, ¿no? Con el adelantamiento de la cabeza hacia adelante, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver en personas, ¿no? En general, es muy fácil de apreciar. Bueno, ¿qué nos debe proporcionar entonces la columna lumbar? En ese caso sí estabilidad, porque recuerden, tiene muy poco grado de rotación, por algo, ¿no? Además, una de las causas también, a ver, por ejemplo, existe el síndrome cruzado inferior, donde una de las características de ese síndrome es la hiperlordosis lumbar. O sea, la persona ya perdió la forma, el arco natural de esa zona, ¿no? Porque se exacerbó el arco lumbar, ¿no? La hiperlordosis. Está bien que haya una lordosis lumbar, que es una curvatura del arco lumbar, ¿no? De las vértebras lumbares. Pero una hiperlordosis significa que ese arco se exacerbó, lo cual ya perdió pues ese principio importante que es generar estabilidad. Entonces, personas con hiperlordosis, por ejemplo, no van a llegar muy lejos al pretender hacer sentadillas muy pesadas, ¿no? Por esa columna hiperlordosada, ¿no? Muy quebradita, ¿no? Pueden estar un tiempo ahí, no me pasa nada, no me pasa nada. Bueno, el tiempo maximiza los errores del entrenamiento. ¿Sí? A veces no pasa nada hasta que pasan 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Y ¡au! No, Carlita. Carlita podría pararse al frente y contarnos su experiencia, ¿no? Podríamos armar un grupo de apoyo acá, Carlita, ¿no? Con varios a los que nos ha pasado lo mismo. Yo también me incluyo, así que por algo también me volví un poco especialista de esto, ¿no? En fin, ya les contaré más. ¿La cadera qué debe proporcionar? ¿Una pregunta, valió? Perdón, una pregunta, a ver. ¿Dónde? En el primer punto, movilidad. ¿Glenumeral? Tiro Acá, gleno. Gleno es glenumeral. La articulación, o sea, la del hombro, tanta vaina, ¿no? Ok, la cadera, ¿qué debe proporcionar la cadera principalmente? Muy bien.
Igualmente la cadera tiene un componente importante de estabilidad, ¿no? La cadera debe proporcionar estabilidad también al cuerpo. Sin embargo, la pérdida de la movilidad también es un factor muy determinante. Podríamos en ese caso incluso hablar de ambos. Son los dos realmente aspectos que se van como que deteriorando o se van perdiendo. Hay personas que tienen una pérdida importante de la estabilidad de la cadera por inhibición glútea, ¿no? Por inhibición, por ejemplo, del glúteo medio. O el glúteo mayor también, incluso, ¿no? Entonces ustedes van a ver, les piden a esa persona un apoyo a una pierna y se empieza como que a todo, ¿no? A colapsar, ¿no? Cuando justamente esa estabilidad para estar en apoyo unipodal debería venir desde la cadera. Rodilla, ¿qué debe proporcionar la rodilla? La rodilla debe proporcionar estabilidad. Es muy difícil que ustedes vean una persona que no tiene, digamos, rango de movimiento en la rodilla, ¿no? No, que solo puedo volar hasta acá, a menos, claro, haya tenido una contusión, una lesión importante, ¿no? Y haya perdido la movilidad, pero no hay una tendencia a la pérdida de la movilidad de rodilla. La rodilla, recuerden, tampoco está diseñada para generar muchos movimientos, ¿sí? Flexión, extensión y más allá de eso ya hay que tener cuidado, ¿no? No está diseñada para hacer una rotación de rodillas, la rodilla no puede hacer eso, ¿no? Sale desde la cadera la rotación, ¿sí? Ni abducciones, nada, no, eso sale de la cadera, ¿no? De acá, no, no lo intento. El tobillo que debe proporcionar. Claro, también es una pérdida bastante común, ¿no? Hay personas que pierden la movilidad de tobillo, pierden la capacidad, por ejemplo, de dorsiflexión, ¿no? La conocida dorsiflexión, que es la que nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer una sentadilla, ¿no? Personas que cuando hacen sentadilla, ¿qué pasa? Que se les levanta el ¿qué? El talón, ¿no? Es porque no pueden hacer esto, ¿no? No tienen la capacidad de dorsiflexión, de flexionar, ¿no? Hacia adelante el pie, por ejemplo, ¿sí? Es común. Y así por el estilo. Chicos, entendiendo estos 3 puntos, vamos a nosotros tener un panorama mucho más claro de qué es realmente entrenamiento funcional. En resumen, el concepto, restaurar función muscular. Esa es la definición más precisa, más validada por la mayoría de expertos y reconocidos referentes en la actualidad. Restaurar función. O sea, hay personas que piensan que entrenamiento funcional, los burpees, vamos a hacer burpees y tal. Bueno, burpees no necesariamente se encarga de restaurar ninguna función, ¿no? Más bien ya tienes que tener todas tus funciones bien establecidas para hacer muchos burpees, ¿no? ¿Podrías tú utilizar el burpee? No significa tampoco que no se utilice el burpee en funcional, pero, digamos, hay que prescribírselo, ¿sí? A las personas que estén aptas para hacer unos burpees, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recuerden, restaurar función muscular, función músculo-esquelética, es decir, también función articular, función metabólica también, ¿sí? Cuando hacemos un HIIT, por ejemplo, sí, estamos restaurando, ¿no? Una función metabólica, ¿sí? Luego, cronología de entrenamiento. Recuerden que es importante ese tridente: evaluar, detectar y poder prescribir. Un aspecto muy importante de entrenamiento funcional es que nos brinda siempre herramientas para poder evaluar en general el movimiento, la calidad de movimiento, que es lo más importante en realidad. Antes que prescribir ejercicios de fuerza y tal, lo más importante es velar por la calidad de movimiento. ¿Cómo hacemos eso? Primero evaluando, luego obviamente detectando y lo más importante, prescribir dando, por ejemplo, ejercicios correctivos. Esos ejercicios que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar la estabilidad lumbar, que nos ayudan a mejorar la movilidad torácica que habíamos hablado, las personas que pierden esa movilidad torácica, hay ejercicios para mejorar eso, para resolver ese problema. Esos son los ejercicios correctivos y, digamos, ahí se encuentra realmente la esencia del entrenamiento funcional. ¿Va más allá? Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de patrones de movimiento. Por ejemplo, un patrón de movimiento conocido como el de rodilla dominante, donde están, por ejemplo, ahí incluidas todas las variantes de las sentadillas. Eso también es entrenamiento funcional, ¿sí? ¿Hasta qué punto deja de ser entrenamiento funcional? Bueno, si ya te dedicas a ser, por ejemplo, un powerlifter, ¿no? Y haces sentadillas súper pesadas, ya estamos hablando ya de un entrenamiento de fuerza, ¿no? Ya llevas un entrenamiento donde estás trabajando algún programa, algún método, algún sistema de entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Bueno, estás haciendo fuerza, estás haciendo powerlifting, ya deja de ser funcional, pasó a ser la fuerza, ¿no? Pero, digamos, tiene, como verán, un espectro amplio todavía, ¿no? Y luego, recuerden esto que es muy importante, el continuum de movilidad-estabilidad. Porque esto es lo que nos va a asegurar la calidad de movimiento, ¿sí? Esto es en lo que hay que preocuparnos. Esto, que ande bien, es el objetivo número 1 de entrenamiento funcional. Sobre eso, prescribimos ejercicios sobre patrones de movimiento. Sobre eso desarrollamos fuerza.
Dime. O sea, todos los ejercicios que hacemos básicamente solamente con el movimiento de nuestro cuerpo, sin usar ninguna herramienta, se puede considerar dentro del entrenamiento funcional. Cuando, por ejemplo, yo pregunto ¿qué es entrenamiento funcional? Me suelen responder, por ejemplo, ¿no? Solemos escuchar respuestas como el entrenamiento funcional son ejercicios que se hacen con el peso corporal, son ejercicios que usan también algunos implementos, son ejercicios poliarticulares, son ejercicios que nos ayudan a desarrollar resistencia. Todas esas respuestas, más que una definición de entrenamiento funcional, digamos que podrían ser características de entrenamiento funcional. ¿Puedes hacer tus ejercicios funcionales con el peso corporal? Sí, claro, por supuesto que sí, ¿no? No todos los ejercicios con el peso corporal, por ejemplo, no sé, a ver, hablamos de la calistenia, por ejemplo. Bueno, hay ejercicios que no están tan de la mano con lo que vendría siendo el entrenamiento funcional, porque no restauran ninguna función, más bien a veces incluso podrían poner en riesgo un poco el continuum de movilidad y estabilidad. En fin, entonces no necesariamente todos los ejercicios con el peso corporal son funcionales, pero sí, también podemos hacer muchos ejercicios funcionales sin ningún implemento, como que también va a haber muchos implementos que usemos para este propósito de restaurar función, ¿no? Como minibandas, bandas elásticas, power band, TRX, y ustedes, bueno, hay una gama muy amplia de ejercicios al respecto. Lo importante es que conozcan esto.